Buenas tardes. Como cada semana, soy Salvador. Como cada semana les saludo en nombre de la Catedral Episcopal de San Pablo, de aquí de la Diócesis de San Diego Episcopal, para nuestro curso bíblico en tiempos de Cuaresma. Bueno, es una pena que se conecten los que puedan. Es un horario que a veces quizás para algunos es difícil. No obstante, el curso queda grabado. Espero que se pueda seguir poniendo como hasta ahora, algunos, casi todos, en YouTube. Y por ese medio también en la página de la catedral pueden hacer preguntas. Voy a compartir pantalla y quiero agradecer a Gladys, que ha estado fiel aquí. Bueno, a veces se ha conectado Marta, curatorio de nuestra catedral de San Pablo. Voy a compartir para el tema de hoy, que no deja de ser interesante en comparación con los demás, tiene un toque especial. El tema de hoy es transformados por la palabra que nos compromete a través del amor, fuente de vida. Y yo escogí algunas imágenes aquí que pueden ayudar. Verán una mujer contemplando ante la naturaleza, la contemplación de todo lo viviente, Tenemos en el centro también Adán y Eva, la experiencia del amor primero del Edén, ¿no? Antes de la caída, eso lo haremos también en la clase. Y a un lado tenemos el Cantar de los Cantares, una imagen, la pintura esta, el centro es un vitral. Y a la derecha tenemos un estudio, un boceto o un esbozo conocido de Da Vinci, y en este caso de un libro sobre el Cantar de los Cantares. La amada, el amado, bueno. La experiencia del amor esponsal, el amor también erótico, el amor puro, el amor antes de la experiencia de la autosatisfacción. Pensando más en el alter ego, el otro. Debajo encontrarán que hemos estado trabajando en la experiencia del amor y el perdón. Jesús y la mujer sorprendida en adulterio, la experiencia como la mira, con esta ternura, ¿no? Que Dios mira el corazón, aunque los hombres miran el exterior, sugiere un salmo. Y debajo verán el lavatorio de los pies, pero tiene dos partes. Puede ser la cena en Betania, cuando la mujer se acerca, María, a los pies de Jesús. Aclaro, no es María la Virgen, es María de Betania, y llora, y con sus lágrimas, así como Lúrica moja los pies de Jesús, los seca con sus cabellos. A una escena cargada de ternura, una ternura tremenda. También había derramado perfume, conocemos en el texto, de lo cual algunos apóstoles, sobre todo Judas, por sus intereses económicos, se escandaliza y dice: ¿cómo es posible que hagan esto, que se le podía haber dado a los pobres? Jesús les dice: siempre tendrán a los pobres conmigo. Porque estaba centrado en la experiencia más tierna, ¿no? más profunda del amor, la ternura, ¿no? Debajo verán una anciana con su gatito, la experiencia de amor con la naturaleza, y el amor también de las personas mayores, que a veces están solas, necesitan otro cariño. Verán dos niños besando a un perro, una mascota, la experiencia de la naturaleza y la experiencia humana de amor más puro, ¿no? Más libre de prejuicios. Luego, amor entre los animales también, no solo entre los seres humanos y la naturaleza, también entre los animales, y un hombre cargando, no se ve muy bien, creo que esos son linces o gatos. Puedo ampliarlos si quieren para poder ver de qué se trata. Y aquí podemos mirar un poco mejor. Son como gatos, como lince. Debajo tenemos aquí una leona con un muchacho también. La experiencia del amor, este amor, la convivencia armónico con la naturaleza. Achicar un poco. Tamaño normal y se leer un poco más fácil. Pues la experiencia del amor suele compartirse entre soledad y encuentro, de la sutil y empática escucha de quien nos rodea y amamos, desde la salida de nosotros mismos
para discernir lo que nuestro entorno necesita, a descubrir nuestra vocación en el abandono incondicional. Esto no siempre implica reciprocidad y lleva a la realización del ser amado y por tanto de la nuestra en el momento preciso, terminando bendecidos en la mutua alianza, entre vivencias comunes y personales, viendo como gracia de encuentro con Dios el valor de la soledad, que nos sana personal y comúnmente, nos prepara para la convivencia con la comunidad. Es lo que la espiritualidad del desierto, como vía de encuentro y conversión liberadora, nos va enseñando como vamos leyendo desde entre estos cursos bíblicos, ¿no? La palabra encarnada en nuestra vida se fundamenta, confluye y toma sentido a través del amor. Entiéndase divino y humano, venido y vuelto a Dios, en cada ser viviente que nos rodea. Resumen de la ley y los profetas. Mateo 22:40 nos da una pista, vamos a ver qué nos sugiere. Voy a tomar la Biblia de Alonso Chequel, que a mí me gusta, la Biblia del Peregrino, para América Latina. Tiene un lenguaje bastante cercano al nuestro coloquial. Mateo 22:40. A ver qué nos sugiere. Dice así. De estos dos mandamientos dependen la ley entera y los profetas. El amor a Dios, vertical, quien nos lo ha dado a nosotros, lo volvemos, y al prójimo como nosotros mismos, horizontal. Es un reflejo, si quieren mirarlo así, como icono de la Trinidad, de la forma perfecta, según las diferentes espiritualidades. Pero más sencillo, Dios que ama al Padre y al Hijo en el Espíritu, lo reflejamos nosotros a Él, a la divinidad y a la parte humana, a la que nos rodea, ¿no? A nuestra humanidad universal. Dios, amor en su espíritu y esencia, ama y se revela en el Hijo, el cual nos libera e interpreta por razón del mismo amor en gratitud y gratuidad. Amor presente e interpretado desde varios contextos, desde la lectura oriental, hebrea, semita, toraica, judía, de la Torá, entre comunitario, social o universal, ahaba, y el amor íntimo o esponsal, yihud, que desde la interpretación occidental, griega o helénica, y luego latina, se diferencia entre universal o fraterno, el amor ágape, y el eros o marital, el amor íntimo, que ya viene de nosotros mismos, la parte más sexual o también a veces la parte de la caída, cuando nos autosatisfacemos y olvidamos al otro. Y ahí ya no sería el amor, sino sería más que nada una experiencia un poco egoísta, instintiva, si se quiere. Entonces, voy a ampliarlo un poco más, es mejor quizás si lo ampliamos un poco más. Entonces, comentamos eso. Aquí podemos diferenciar entre el amor como entrega o alter ego y esponsal ante el pecado original, antes del pecado original, mejor dicho, y el egoísmo que excluye, que al hacerse fecundo invita a compartir en gratitud el fruto del trabajo como don que redime. Convivimos donde la palabra toma cuerpo en la experiencia y desarrollo histórico a través de la humanidad. De ahí que todo el engranaje que irá desplegando la narración y el lenguaje bíblico y que en el siglo III después de Cristo llega a cerrarse como canon tal cual hoy llega a nosotros, traducido varias veces entre varios siglos, y sobresalen desde el siglo IV la traducción latina o vulgata del monje y obispo San Jerónimo para la iglesia y nobleza medieval marcada por su monarquía, que llega a acercarse al pueblo en el Renacimiento por el monje y teólogo y reformador alemán Martín Lutero en el siglo XVI. Ciertamente precedida ya por varios teólogos que hicieron traducciones y versiones importantes, y es importante o resalta, entre otras, la del teólogo inglés John Wycliffe, apodado la estrella matutina de la Reforma, de los primeros pasos de la Iglesia Anglicana en el siglo XIV, quien además promueve la distribución bíblica traducida del hebreo y griego al clásico inglés de Oxford.
es como el teólogo biblista, traductor de la Biblia, predecesor de Lutero, que tenemos el privilegio de tenerlo en la comunión anglicana. Antes de continuar, desglosemos un poco las escrituras. Hemos visto un poco en las clases primeras, la primera y segunda, pero vamos a un poco refrescar la memoria. Desde la Torá, o la ley, la Tanakh, la Biblia, la Torá primero nos habla en los 5 libros o Pentateuco. Génesis, o Bereshit del hebreo, y se recuerde que se lee de derecha a izquierda, Bereshit. En el comienzo, la cosmovisión de Dios y los patriarcas, todo lo que dice de los primeros padres, los orígenes. Luego el Éxodo, Shemot, nombres, desierto y ley. Levítico, Vayikra, y llamó, leyes, códigos, traducciones, cultos, ministerios, ofrendas, ahí viene toda la parte sacerdotal, todo lo referente también al diezmo, a los ornamentos sacerdotales, las liturgias, tiene su fundamento bíblico, judeo-cristiano. En números, o Mevidbar, se habla del desierto, de la numerología, de la cantidad de personas que iban, también de los censos en Israel. Y en el Deuteronomio, segundo canon, o Devarim del hebreo, se habla un poco de las palabras, de la ley y de cosas, ¿no?, que ya se había tocado un poco ya desde el Éxodo. Tanto la Torá como el Tanakh constituyen aquello que los cristianos denominamos Antiguo Testamento. Por último, los judíos utilizan la palabra Torá para referirse también a la Mishnah, la ley oral, desarrollada durante siglos y compilada. El Nevi'im, o profetas, incluye algunas escrituras que se refieren a las escrituras históricas de la Biblia. Los libros describen el reinado del juicio, el establecimiento de la monarquía israelita, la división en 2 reinos y profetas que en el nombre de Dios advierten y juzgan a los reyes y al pueblo de Israel. Las escrituras terminan con la conquista de Babilonia del reino sureño de Judá, según la tradición judía. Nevi'im, como decía, profetas, se divide en 8 libros. Esta división no se sigue en las Biblias danesas normales, como parte de los escritos de la profecía y monarquía inicial, quizá antes del destierro babilónico y la destrucción del templo de Jerusalén. El destierro fue aproximadamente por el siglo VI antes de Cristo, por el 600 se piensa. Y el templo de Jerusalén, que fue destruido en el 70, se vino a construir muchos siglos antes, aproximadamente por el año 800, siglo VIII antes de Cristo. Si es que realmente ese templo, que fue el sueño del profeta David, el rey David, el rey David, que sus palabras fueron proféticas también, ciertamente, no hay dualismo en esta interpretación, y que sigue en su genealogía y su sangre, su hijo Salomón y demás, el proyecto aquel que Zacarías llevó ya a confirmar de la construcción del templo, no llegó a construirse como una realidad literal. Se piensa que se iba a construir entre el siglo VIII y VII antes de Cristo, y que se viene a destruir en el 70. Para no salir del texto, la monarquía inicial antes del destierro y la destrucción del templo de Jerusalén va incluida por estos profetas anteriores, ¿no? Entiéndase, Josué, hebreo Yeshua, esto es importante que nos suene, Yeshua. Yeshua, Josué, es lo mismo que significa Jesús. Jesús, Yeshua, es la traducción del hebreo, Yesi en griego, es Josué, es una traducción también, se puede llamar, que significa también Dios salva. El libro de los jueces, hebreo Sefer Shoftim, el libro de Samuel, del hebreo Shemuel suena parecido, Samuel, y el libro de los reyes, Melakim, que viene del hebreo Belakim, Malak, reino, Melakim, los reyes. Estamos hablando de Josué, jueces, Samuel, reyes, como parte de lo que conocemos, y no me gusta afirmar mucho al respecto, pero
para no establecer el dualismo, porque son profetas y todos el cuerpo profético de la profecía, pero se conocen como profetas menores en los escritos iniciales, como apodados profetas mayores o más cercanos a lo que llamamos del intertestamentario, y cuyos libros pudieron haber sido llamados hallados entre lenguas orientales, entre el arameo y hebreo, y algunas partes occidentales, entre el griego. Hablamos de los siguientes libros, ¿no? Ahora vienen los mayores, digamos, ¿no? Ya más cerca del 70, un poco posteriores, sobre todo en la segunda parte y tercera de Isaías. Isaías hebreo, Yeshayahu, perdón, Yeshayahu, Isaías, Yeshayahu. Jeremías, el hebreo, Yirmashahu. Ezequiel, Yehezkel, el libro de los 12 profetas, hebreo, Triazar, incluye los 12 profetas menores, el libro de Oseas, el libro de Joel, el libro de Amós, el libro de Abdías, el libro de Jonás, el libro de Miqueas, el libro de Nahum, el libro de Habacuc, el libro de Sofonías, el libro de Ageo, el libro de Zacarías y el libro de Malaquías. Estamos hablando de los mayores. Vimos los menores, vimos Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y mayores, Isaías, Jeremías, y mayores que le siguen, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y Ketubim son los escritos en hebreo, pues, dividiendo un poco la Torah o la Torah, ley, un Pentateuco, los 5 primeros más, Génesis, Levíticos, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. La Torah, los Nebim, profetas, y Ketubim, los escritos. Los Ketubim o los escritos en hebreo son 11 libros escritos por varios autores y contienen la literatura y sabiduría de israelita. Según la tradición rabínica, muchos de los signos fueron escritos por David, se les atribuye. Se presume que el rey Salomón de joven fue el autor del Cantar de los Cantares. Todo esto también se le llamaba el Megillot, rollos, que estaban en rollos, ¿no? Recuerden que los textos no solo venían en rollos, algunos también estaban escritos en piedra, plasmados como las tablas de la ley de Moisés, en tablas, no solo en piedras. Lo que tenían a mano iban dando el mensaje y tomaban nota, y poco así, ¿no? A veces eran manuscritos, a veces jeroglíficos, señales, y había estudiosos que por los siglos hubo que traducieron, quienes traducieron y llegaron hasta nosotros, ¿no? Del arameo, el hebreo, persa también, y luego del griego, hasta que se tradujeron en el siglo IV, Jerónimo al latín, Biblia Vulgata para la nobleza, para los sabios de la iglesia, que no, el pueblo no tenía conocimiento. En el siglo XIV, unas Biblias más al lenguaje del pueblo inglés por Wycliffe, el teólogo, en el siglo XIV, y ya en el siglo XVI por el reformador Lutero, ¿no? Entre otros que han venido, hay muchas traducciones y versiones a lenguas y dialectos. Pues estamos hablando de los Ketubim, de los libros de los escritos. Y aquí contamos el Cantar de los Cantares o Cantares de Salomón, que aclara una cosa: muchos hablan del Cantar de los Cantares como un libro de mística, de poesía mística. No es un error, pero propiamente el cantar lo que presenta es poesía erótica, es el amor esponsal entre un hombre y una mujer, el amor de pareja, el amor, porque tiene imágenes muy claras lo que describe el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre. Eso está describiendo realmente la cópula, el amor sexual, el amor tierno, el amor erótico, esponsal. Se puede leer también desde el amor, si se quiere, místico del alma y Dios, pero eso sí es una poesía un poco más que se ha añadido, sobre todo en el mundo católico, como una lectura valiosa. Místico como San Bernardo de Claraval han escrito, y sí tiene su poesía, también se puede leer, espiritualizar si se quiere, pero bueno. También tenemos el libro de los Proverbios, que es pues parte de la poesía o la lírica, en la mitad de la vida, y el libro de la mitad de la vida, y el libro de Eclesiastés o Coelet,
como se le dice en hebreo, en su vejez. El libro de Ruth es el único libro bíblico sobre un no judío, ¿no? Habla de un personaje no judío, la mujer Ruth. 5 de los libros se llaman los 5 rollos o Megillot, como les decía, y se leen en voz alta durante las fiestas judías. El Cantar de los Cantares como literatura erótica, esponsal, poesía romántica, también. El libro de Ruth por Shavuot, libro de las lamentaciones del Tisha B'Av, el libro de Eclesiastés de Sukkot, el libro de Esther de Purim. En general, las escrituras contienen poesía y reflexiones filosóficas sobre la vida, las vidas de los profetas y otros líderes israelitas durante el cautiverio babilónico. Termina con el decreto persa que permite a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Entonces estamos hablando de la lírica, la poesía, de los que tenemos, ¿no? El libro de los Salmos, Telihim, que el libro de los Salmos como tal se concebía como si fueran himnos para cantarse. Se escribió para que se cantase los Salmos como tal. Eran himnos del pueblo de Israel, poesías variadas con instrumentos. Hablan de hecho de arpas, liras, cítaras, cantar con tambores. El libro de los Proverbios, hebreo Milshe Shlomo. El libro de Job, del hebreo Iyov, de la derecha a izquierda. El Cantar de los Cantares, Shir HaShirim. El libro de Ruth, Megillat Ruth. El libro de las Lamentaciones, el Ikot, también llamado Kinot. El libro de Eclesiastés, Kohelet, como les comentaba del hebreo. El libro de el Esther, Megillat Esther. De Daniel, Daniel, de ahí viene Daniel, la comita esa que aparece aquí arriba. Esta comita es, en el escrito, es, aquí está. Esa comita es como una Y, como una Y en nuestra lengua. Dani, la D es esa que parece así. Dani, Shet, el Alep, la letra que parece una X, Alep, y la L, la Daniel. Del libro de Esdras, Nehemías, Nehemías. De las crónicas, un tema importante, sabemos que Ruth es judía, todos los libros estos que aparecen en los escritos hablan de los derechos de la mujer, de la mujer como heroína. Realza es curioso porque muchos piensan que la literatura veterotestamentaria o del Antiguo Testamento judía es solo tradicional y un poco más machista o patriarcal. Sí tiene de patriarcal, pero tiene muchos personajes importantes femeninos, como el Nuevo Testamento. Recordemos, ya luego veremos las diaconisas como Febe y demás. Muchas mujeres siguieron a Jesús, aparte de María, Marta, María, la Madre de Dios, Magdalena, personajes importantes. Entonces seguimos y hemos visto también el libro de las Crónicas, que incluye, son 3 libros, ¿no? 2 libros, perdón, que Divrei HaYamim es del hebreo. El Antiguo Testamento compone de la siguiente manera: se compone de 39 libros para los protestantes y anglicanos, los restauracionistas, reformados también, reformados, así como los libros judíos rabínicos y judíos, cuentan también 39 libros. Recordemos que los judíos no le llaman Biblia, nosotros le apodamos Biblia hebrea, para ellos es la Tanakh, que incluye Torah, Nabín, profetas, Ketubín, los escritos, y luego el Megillot, los rollos, toda la poesía que hemos visto. Bueno, y para los caraítas, siendo para estos los 2 últimos presentados tradicionalmente en la forma de 24 libros, 39 para toda la cristiandad, y los caraítas, que es una rama, una tradición judía, una lectura, 24. 46 libros para los católicos. Recordemos que ellos incluyen los deuterocanónicos, que ya se incluyeron posteriormente en el canon. El canon bíblico se viene a cerrar entre el siglo II y el III después de Cristo. Pues se añadieron en nuestras Biblias, no están incluidos algunos deuterocanónicos, que los católicos sí.
Por eso tienen ellos 46 en el Antiguo y nosotros 39. Los protestantes y los católicos 46. Separada y cuentan de forma separada el capítulo 6 del libro de Baruch, del profeta Baruch, y los capítulos 13 y 14 del profeta Daniel. Entonces 52 libros tiene por su parte los libros de los ortodoxos, de los orientales, católicos orientales. Recordemos que la iglesia viene naciendo de los apóstoles entre el siglo I y III. En el 4 vienen divisiones, entre el 4 y el 5 se divide entre la de Oriente, hoy conocida por los ortodoxos, entre griegos, rusos y demás, y bizantino. El lado de Occidente se quedó con una visión monárquica de Constantino en el siglo IV, y en el siglo, bueno, también en esos primeros siglos, entre el 1 y el 3, vienen misioneros del Medio Oriente a las Islas Británicas, que es con la visión anglosajona, que sería como la primera fuente de los anglicanos, y en el 16 las reformas de Lutero, Calvino y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, importante la labor de Lutero en la traducción de los textos a la lengua del pueblo, en el siglo XVI. Ya luego el Nuevo Testamento, o Biblia griega, o Koiné, por la lengua en que se pudo haber redactado, encuentra escritos judíos, rabínicos y caraítas. En el Nuevo Testamento se encuentra también, y se compone de 27 libros para todos los de confesión cristiana. Todos los cristianos seguimos 27 libros. En este caso, todos los cristianos, católicos, protestantes, reformados, anglicanos, todos seguimos la Biblia en el Nuevo Testamento con 27 libros. Coincidimos, ortodoxos y todo. Los que somos de tradición reformada, protestantes y anglicanos, 46 en el Antiguo, y 52 para los ortodoxos. Los evangelios sinópticos, vamos ahora a los evangelios, estamos en el Nuevo Testamento. Vamos a separarlos de sinópticos y no sinópticos. Los sinópticos, Marcos, sobre el secreto y misión mesiánica de Cristo a los apóstoles. Marcos, empiezo con Marcos, que se piensa que fue el más antiguo en redactarse. Mateo, mismo tema en discursos del reino, como actualización de las promesas, profecías y misión del Mesías, Jesús de Nazaret. Esto Mateo, actualización del reino, de las profecías, de una visión bastante judía. Y Lucas, a quien también se atribuye la narración acerca de los hechos de los apóstoles, cuyo evangelio se refiere a Cristo y la familia de Nazaret, su misión y la de los apóstoles y discípulos, la iglesia, nacida de la gracia del Espíritu Santo. Todo este tema es importante en Lucas, la parte humana. Lucas se piensa que la parte era médico y artista, con imaginación. Entonces, Marcos, Mateo y Lucas. Marcos, secreto mesiánico, Cristo y los apóstoles, el reino, la actualización de las profecías, Mesías de Nazaret. La cercanía de la actualización profética y los discursos del reino, más en Mateo, y Lucas, más la parte de la gracia, la fundación de la iglesia, la experiencia de Jesús en la familia de Nazaret, la experiencia humana, más habla de un tú, de tú a tú. En Marcos suele hablar en plural para las grandes comunidades. Y recordemos que Lucas se atribuye los hechos. Juan, por su parte, autor también de las cartas y del Apocalipsis o Revelación. Algunos lo relacionan con Juan el Evangelista, con Juan el Bautista. No hay pruebas. Se conoce que Juan era un gnóstico, un teólogo, y despliega su visión teológica acerca de Jesucristo como centro de la historia, su vida y misión, y todo lo referente al misterio pascual. Las cartas paulinas, por su parte, fruto de la misión de los primeros discípulos de Jesús, algunos apóstoles que estaban todavía, acompañaron a Pablo, se muestran como enseñanzas a comunidades de fe y su relación social en la iglesia primitiva y la expansión en el Medio Oriente. Las conocidas como cartas católicas, Hebreos, de Pedro, de Santiago, Judas, Juan, ofrecen enseñanzas e interpretaciones teológicas acerca de temas bíblicos y de nuestra actitud como creyentes. Un poco ya son como más homiléticas, más son como sermones, enseñanzas que nos dan. Un poco Pablo va escribiendo según experiencias de las comunidades, a cada una le va hablando, ¿no? La de Pablo con Romanos, con las dos de Corintios, la Tesalonicense, que es más sobre el reino, a Filemón, a Tito, ¿no? Hebreos se piensa que fue
se le sugiere, se le atribuye, parece que a un discípulo de Pablo. Pedro, a Pedro se le atribuye la carta escrita de Santiago, de los apóstoles, ¿no? Santiago, Judas, Juan, ya propiamente de ellos, ¿no? Parece que algunas, como la segunda de Juan y demás, también tuvieron participación de discípulos, otros de ellos. El Apocalipsis, cargado de alegorías como la literatura profética de Daniel y en parte giros del lenguaje de Jeremías. Jeremías tiene algunos capítulos en el profeta que el que lo lee así se puede imaginar hasta extraterrestres y todo. Tiene una imaginación un poco curiosa, Jeremías. Y a veces nos sitúa ante una obra como una obra de arte con mensajes escatológicos, a veces cargados de ideas y metáforas o imágenes cuasi barrocas acerca de Jesucristo, en este caso ya el Apocalipsis, por supuesto, el reino de Dios y la vuelta del Mesías y la iglesia misionera. Eso en el Apocalipsis. Sabemos que habla de ángeles, de una escena del reino, una mujer con la serpiente bajo los pies. Algunas personas, algunos teólogos la relacionan con María, ¿no? No es literalmente María, es una mujer, puede interpretarse como María, puede interpretarse como una iglesia. Así, en total, los libros de la Biblia serían, según el canon alejandrino, utilizado por los primeros cristianos, es una traducción del hebreo al griego, que incluía una serie de libros que fueron rechazados del canon de la Tanaj judío, más fueron recibidos por el cristianismo de los primeros siglos. En la Iglesia Católica se denominan deuterocanónicos o segundo canon a estos libros que salieron después. La Iglesia, o se añadieron después al canon. La Iglesia protestante los denomina apócrifos. Las iglesias cristianas orientales y ortodoxas incluyen en sus Biblias de 4 a 8 textos de adición a estos textos y rechazan la costumbre occidental de distinguirlos de los protocanónicos, del primer canon, ¿no? O antes del canon. El canon hebreo es utilizado por el judaísmo en general, incluyendo a los caraítas y mesiánicos, que son como denominaciones judías posteriores, y por el cristianismo protestante, anglicano y reformado. Nosotros seguimos el canon hebreo como tal en cuanto al Antiguo Testamento, y el Nuevo sabemos que ya es occidental, ya vino del griego traducido. Volvamos a nuestra interpretación acerca del amor en la Biblia. Esta clase un poco la divide un poco la preparación del tema del amor, el amor en los textos, para recordar un poco, refrescarme la memoria de lo que hemos trabajado, y vamos al tema. En nuestra interpretación acerca del amor, medular enseñanza presente en las Sagradas Escrituras, tema bíblico en común entre la Torá, así como el Corán y el Bhagavad Gita, el Corán de los musulmanes, el Bhagavad Gita de los hinduistas, como en el Tao de los budistas, entre tantas religiones confluyentes en la armónica convivencia en consonancia entre el amor a Dios, el Creador, la divinidad y fuente de vida y plenitud, y cada viviente. Yo he tenido la posibilidad de conversar, en estos días conversaba de hecho con un musulmán y a veces con judíos, y es un tema que tenemos en común. Digo más, no solo el tema de Moisés y los profetas aparece en el Corán y en la Biblia, en la Torá y en la Biblia. En el Corán musulmán también se habla de Moisés y los profetas, es curioso, y se habla de Jesús, de María. Es un tema en común, la experiencia del amor y toda la profecía del desierto. El amor confluyente en Jesucristo como centro de la historia bíblica, en nuestro caso cristiano, y reconocido como Mesías no solo en clave cristiana, sino además como esencial profeta también por parte de las nombradas religiones monoteístas, entiéndase judíos, musulmanes, y nosotros los cristianos somos monoteístas. Politeístas serían las mitologías griegas y luego las religiones budistas, hinduistas y demás. Pues como decíamos, reconocido como Mesías en el cristianismo y en clave cristiana, y también como profeta en las religiones monoteístas. A Jesucristo reconocemos como lazo entre la antigua y la nueva alianza, vigencia y trascendencia del proyecto mesiánico,
del reino, completado en su encarnación, misión y misterio pascual. Gracia impulsora de la comunidad de fe, la iglesia misionera y cuerpo del canon bíblico. Es importante, es en Cristo, confluyen todos los textos, eso que da cuerpo al canon, a todas las interpretaciones que hicieron, confluyen en la esencia. Cristo, cristocéntrico. La Biblia, si donde quiera que la veas, te va a llevar al tema. Cristo, la encarnación de Dios, la palabra encarnada es Cristo. El amor desde el Nuevo Testamento, vamos a ver. En los estudios bíblicos nos dejan pistas acerca del Mesías nacido de María, joven virgen nazarena o nazirea, desposada con el carpintero José, ya adulto, en un pueblo de campesinos, artesanos y pescadores. Cuando María, embarazada por obra del Espíritu Santo, y José viajaban a un censo en Belén, nace el Mesías, donde al parecer únicos sus padres se encuentran posada en un establo entre animales. Allí el amor toma cuerpo en la ternura y fragilidad de un bebé, en contraste con la imperante monarquía herodiana, entre embates grecolatinos, griegos y romanos en Israel, entre el año 1 y 3 después de Cristo. El Mesías, esperado por el pueblo judío, pueblo que sufría las consecuencias de su destierro y esclavitud de Egipto a Babilonia, acaecido cerca del año 300, del año 600 antes de Cristo, perdón, 600 o siglo VI, y con su templo destruido, como habíamos visto, en el 70 aproximadamente, antes de la encarnación del Mesías y vuelto a construir, según se piensa. El crecimiento de Jesús y sus casi 30 años alrededor de Israel se conoce poco. Poco hallamos al respecto en el canon bíblico. Se hace referencia a la experiencia del bautismo en el Jordán, capítulo 3 en los evangelios sinópticos, Marcos como sintética referencia, en el capítulo 3 de Marcos hace sintética referencia, Mateo y Lucas abundan un poco más en referencia al bautismo en el Jordán. Y el capítulo 1, en este caso en el capítulo 1 de Juan, también se hace un poco, pero muy por encima. Jesús como como luego en el Tabor, es revelado en el bautismo con el Tabor como el Hijo amado del Padre y palabra encarnada a acoger. Marcos 9, 2 al 13, Mateo 7, 1 al 13 y Lucas 9, 28 al 36 hacen referencia, ¿no?, a la experiencia del Hijo amado en el bautismo. No voy a leer todos los textos porque veo que el tiempo está pasando y no quiero extenderme. Gladys, si tienes alguna pregunta, si no, continúo. Falta poco, no sé. No, todo bien. Mucha información hoy, ¿eh? Un tema muy extenso. Sí, no, yo quería un poco englosarlo así, y ya queda poquito para que no me queden cosas importantes del texto del amor en la Biblia. Bueno, entonces, la experiencia seguida por la orante y ascética del desierto, la oración y la ascesis y todo el ayuno de la experiencia de Jesús, como los 40 años que peregrinó Moisés liderando al pueblo desterrado por el desierto, peregrinos en busca de libertad, la tierra prometida, pacto y promesa mesiánica que los profetas anuncian y el pueblo judío creyente espera, y el ungido, rey de reyes, de real descendencia davídica, el Cristo, actualizado en su vida y ministerio como entrega de sí mismo por amor. Ya no es necesario el sacrificio sacerdotal de animales y sangre que expíe y redima pecados. Jesucristo se ofrecerá como el nuevo Cordero Pascual que redime a todos. Esto, de hecho, los cristianos lo actualizamos en el altar cuando el sacerdote ofrece el sacrificio, los dones, se ofrece como Cristo en el altar. Un tema importante que se actualiza, ¿no?, en Cristo. Antiguamente todos los judíos ofrecían animales. Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio expiatorio, y en el altar, en la ofrenda del sacerdocio por amor, por las personas que necesitan, encarna esa experiencia. Todos nosotros en el amor, más que sacrificio, es una entrega, ¿no? Esto fundamenta el sentido de la misión de Cristo hasta dar su propia vida, como Abraham iba a ofrecer su unigénito Isaac en sacrificio, cuya prueba de fe Dios tiene en cuenta, evitando la muerte de Isaac, abandono
al amor de Dios. Así el Padre nos da al Hijo por nuestra redención. Recordemos que cuando Abraham siente que debe hacer el sacrificio, y va con el Hijo, sube al monte, allí ata al niño. El niño le dice, papá, pero ¿dónde está el cordero? Y dijo, no te preocupes, hijo, le responde Abraham, Dios proveerá. Y cuando agarra el cuchillo para matarlo, le viene un ángel y dice, no, Abraham, Abraham, detente, no lo hagas. No mates a tu hijo, tu único hijo Isaac. Bastó con la ofrenda, no hizo falta. Jesús encarna esa ofrenda y ya completa. No fue una cosa que siempre comento, no era un masoquista. Jesús me decía, voy a morir. Antes de morir, dijo, Dios mío, aparte de mí este cáliz. Lo sacrificaron, es decir, lo mataron, lo traicionó Judas y Pedro lo negó. Pero él por amor sabía que, aunque pudiera haber dicho no, debajo de la cruz, él sabía que ese era el plan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio hijo, dicen los textos, ¿no? Murió por nosotros para sacarnos de la muerte, para liberarnos, cuya experiencia nos redime, para darnos vida nueva. San Pablo dice que si nuestra vida termina con la muerte, nuestra fe no tiene sentido. Cristo murió, asumió la muerte y resucitó como dar una esperanza de vida. No quiero abundar mucho porque este es el tema de la clase que viene, la pasión y la muerte. Así el Padre, y la resurrección, por supuesto. Entonces así el Padre nos da al Hijo en nuestra redención, quien toma parte de nuestra experiencia, necesidades y sufrimientos para liberarnos hasta dar su propia vida, tras la cual resucitará para abrirnos esperanza de vida plena y eterna. No podemos olvidar pasajes hermosos, cargados de ternura y empatía humana, que nos sobrecogen el corazón y recogen pasajes que condensan toda esta idea nuestra de la nueva alianza o Nuevo Testamento, lo que la ley y los profetas nos llevaban a discernir como pacto de amor, y tampoco lo que la poesía intertestamentaria como el Salterio de los Salmos o himnos 136 o 118, tampoco hay que olvidar que hablan también, ¿no? Las gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor, dice el 136, el 118 también. Y el cantar del Salomón y de los cantares, sabemos, nos lo ha sugerido, ¿no? Acerca de la alianza del amor, aunque sea esponsal, en este caso es el mismo amor que Dios permite, pero en este caso en pareja. Como tampoco todo lo que es referente acerca del amor en la literatura neotestamentaria o del Nuevo Testamento. Y tenemos textos, por ejemplo, Lucas 1 y 2, los relatos de la Anunciación. Por amor, Dios se elige a María. Es un desposorio místico, la gracia que le elige. En este caso se puede leer así si se quiere. La visitación de María a su prima Isabel, ambas milagrosamente embarazadas, encinta, Isabel como Ana, embarazada de edad estéril, ya avanzada, como el caso de Ana, y la natividad y decisión de José en la natividad de huir con María y el niño a Egipto como protección de amor y ternura por sus amados esposas y el hijo adoptivo. Todos estos son detalles lindos de amor, ¿no? Escenas que Jesús y los niños, cuando Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, que los que son como ellos el reino de los cielos, es una muestra de ternura, de amor. En Mateo 19, 13 al 15 y Marcos 10, 13 al 16. Mateo 19, 13 al 15, Marcos 10, 13 al 16. Cuando Jesús llora por la muerte de Lázaro, es una escena preciosa, cargada de emoción, de su amigo, en Juan 11. Y Jesús y la mujer sorprendida en adulterio, Juan 8, de 1 al 7, él sigue escribiendo en la arena. Y dice, mira Jesús, esta mujer la sorprendieron en pecado. Según la ley de Moisés hay que apedrearla, matarla a piedra. Él sigue escribiendo como si no fuera con él. Solo dijo de abajo. Él quedó mirando a la arena. Quien no tenga pecado, que lanza la primera piedra. Y siguió escribiendo. Todos los fariseos, aquellos sabios egocéntricos, imagino yo, soberbios, sabiendo que no podían con su conciencia, dejaron caer las piedras y se fueron yendo. Y solo quedaron Jesús y ella. La experiencia del amor le dijo eso. Vete, no peques más. Una experiencia total. Mira el corazón. Dios mira el corazón, aunque el hombre mire el exterior. Eso, textos lindos que la Biblia nos dice, ¿no? El amor indisoluble, que Mateo 19:6
19:6 sugiere aquello de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, ¿no? La cena de Betania, como hemos visto, Juan 2, 1 al 7, es hermosa la experiencia. Luego tenemos Jesús lava los pies a sus discípulos, última cena, Jesús, la oración íntima de Jesús al Padre por sus discípulos, Juan 1:43 al... Creo que aquí fue un error lo que puse. Jesús, déjenme buscar. Jesús, la última cena. Déjenme ver, okay. No puede ser Juan 1. Juan 14 en todo caso. Cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, es una muestra de servicio, de amor, de ternura, muy parecida cuando la mujer que está en la cena lava los pies a Jesús. Es una muestra hermosa de ofrenda, de servicio. Y Jesús dice, hagan esto en memoria mía, ¿no? Los reconocerán por esto, por el amor. La cena pascual y luego la oración que hace por los discípulos, la oración ecuménica, donde dice el Padre que todos sean uno. Esa al final del Evangelio de Juan. La cena viene mucho antes. Oración sacerdotal de Jesús, el capítulo 17. Yo había puesto aquí otra cosa. Es el capítulo 17, Juan 17. Exactamente. Luego la pasión, el encuentro de Jesús resucitado y la Magdalena tras resucitar, temas de la última clase, el misterio pascual, por eso no puse cita aquí, porque quiero dejarlo para la clase que viene. El amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu dado, Romanos 5:5, y la supremacía del amor, 1 Corintios 13, ese cántico hermoso. Lo de Romanos, no sé si se acuerdan de ese texto, el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso aquí viene el texto Romanos 5:5. Y la supremacía del amor, 1 Corintios 13, ese cántico hermoso. Si yo hablara la lengua de los hombres y los ángeles, pero si no tengo amor, de nada me sirve. El amor describe cómo es el amor, ¿no? Y termina diciendo, quedan tres, la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, de las tres, la más importante, la más esencial es el amor, ¿no? Es un método, la ley de los profetas, decía Jesús. Y Dios es amor, 1 de Juan 4. Y termino, yo tomo unas frases que un poco que me gustaron, conocidas, que nos dan la idea, ¿no? San Bernardo de Claraval se le sugiere esta frase que se atribuye, que decía, la medida del amor es amar sin medida. Y Dios ama a los seres humanos, Dios ama al mundo, no a un ser humano ideal, sino seres humanos como son, no un mundo ideal, sino el mundo real. Lo que nos repugna de su oposición a Dios, lo que rehuimos con dolor y hostilidad, es para Dios la base de un amor insondable. El primer servicio que debemos a los demás en una comunidad es escucharlos. Así como nuestro amor por Dios comienza con escuchar la palabra de Dios. El comienzo de amar a los demás es aprender a escucharlos. El amor de Dios por nosotros se muestra por el hecho de que Dios no solo da la palabra de Dios, sino que también nos escucha. Hacemos la obra de Dios por nosotros y por nuestros hermanos y hermanas a medida que aprendemos a escucharlo. Este pensamiento es del teólogo Dietrich Bonhoeffer, un alemán luterano, que murió en los campos de concentración nazi defendiendo a una familia judía, protegiéndolo. Iban a matarlos y él dijo, no, yo me ofrezco para proteger a esa familia. Y es conocido también este pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta. Ama hasta que te duela. Si te duele, es buena señal, ¿no? Nos referimos aquí a masoquismo. Daddy, creo que me habías preguntado libros sugerentes, aparte de la Biblia de Alonso Cheque. Bueno, también la Dios habla hoy, usamos en la tradición anglicana, es bastante coloquial su lenguaje. Porque la Biblia, por ejemplo,
King James o Reina Valera es buena para estudiar, pero el lenguaje no es muy coloquial, a mí no me gusta mucho. Y Hans de Witt y Roldán Davy, hay un texto muy interesante de Hans de Witt que significa en la dispersión el texto es patria, es teología y cultura. Es un libro muy interesante sobre la interpretación del texto. Y Jürgen Schirmer, Jürgen Schirmer, La cura de almas, es teología un poco ya, aparte de la referente a la poiménica o cura de alma, que es la pastoral con las emociones y esas cosas, la psicología pastoral. Con esto un poco cierro la clase de hoy, no quiero extenderme, bueno, termina y bueno, gracias por tu tiempo. No sé si tienes algunas preguntas aquí, que estoy para responderte. No, como dije antes, es un tema súper extenso, muy interesante, ¿no? Todos los tipos, clases de amor, que al final es amor, ¿no? El amor es humildad, el amor es defender, el amor es increíble la lista que diste hoy, increíble. Gracias. Gracias a ti. Hay mucho que sacar, hay sustancia, tela que sacar. Lo que pasa es que yo quería un poco sintetizar un poco lo más importante así de la Biblia. Bueno, yo espero que se pueda poner la clase en YouTube si alguien quiere verla o tiene preguntas, porque, bueno, una pena que solo estemos nosotros. Bueno, era para la congregación, pero sé que a veces el tiempo de las personas es difícil, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que se pueda, luego, si tienen preguntas, puedan responder.